lo que no se enseña ni en la escuela ni en la casa. Estoy en secundaria. Son los peores días de mi vida. Ahí estaba la maestra sentada, donde nada más escuchaba recitar las calificaciones de los exámenes que habíamos presentado. Y solamente escuchaba: Garzagüerón, reprobaste, sacaste un 50. ¿Qué no te da pena? ¿No estudias o qué? Y todos los días era lo mismo. El poder sacarme un 70 era imposible. Así que al estar escuchando todas estas palabras, creían que yo sí iba a ser una persona que nunca iba a poder pasar la escuela. Y te hacían creer que simplemente ibas a ser una fracasada. Ese día decidí llegar a la casa y me senté como 5 o 6 horas a tratar de meter a mi cabeza toda esa información de la cual era imposible retener. En ese momento llegué al examen al día siguiente, lo presenté y no me acordaba de nada. De nuevo, Garzagüerón, otra vez reprobaste. ¿Qué, no estudias o qué? Vas a reprobar el año. Y decía, pues ¿y ahora cómo lo voy a hacer para pasar esto? Porque yo se sentía que iba a reprobar el año. Así que decidí averiguarme cómo podía pasar ese examen, porque pues, yo me imaginaba que nada más un número era el que me iba a definir si yo pasaba ese año o no. Llegué a la casa y me hice la experta en los acordeones. Saqué las plumas, hice mis acordeones en la falda, agarré los papelitos y los pegué en la planta de mi zapato. Llegaba temprano a la escuela para apuntar todas las respuestas en la silla. Y me hice la experta de los acordeones. Ese examen fue mi primer 100. Me habla la maestra y me dice, te copiaste. Total, dije, bueno, si estudio, me juzgan. Si paso, también no estudio. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Pero no me importó. Traté de sobrevivir la secundaria y fue la manera en la que yo salí adelante. Fueron los peores momentos y años de mi vida. Sufrí muchísimo en la escuela. ¿Por qué? No entendía nada, nada se me quedaba. Todo lo que nos enseñaban, yo pensaba, ¿y para qué? ¿Por qué no me enseñan el presente? ¿Por qué no me enseñan el futuro? ¿Para qué me sirve tantas cosas que ni siquiera las recuerdo? Llegó el día de la graduación, terminé mi secundaria, hablé con mis papás y les dije, hasta aquí llegué. Yo ya no voy a hacer preparatoria, yo me voy a ir a hacer una preparatoria, una carrera técnica. Y esta carrera técnica la voy a hacer para terminar rápido, porque yo lo que quiero es salirme de la escuela. Lo único que tenemos nosotros como regla de vida es hacer la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, casarte y, ¿por qué no, tener hijos? Eso es lo que yo conocía. Mis papás, pobrecitos, pero se tardaron en que me dieran ese permiso y lo conseguí. Entro a la carrera a mis 15 años y no me había dado cuenta que mis amigos iban a tener 19, 20, 18, eran mucho mayor que yo. Me arrepentí tanto porque yo veía a todas mis amigas que estaban en ese momento en la preparatoria y llegaban todos los foráneos. Chin, me la perdí. Hablé con mis papás y les dije, creo que me equivoqué. Quisiera regresar a la preparatoria y luego me meto a la universidad. Y no me dejaron. Me dijeron, vas a acabar tu universidad y luego te vas a la preparatoria. La decisión ya la tomaste. Encontré una preparatoria que yo podía ir los sábados a estudiar. Total, hice mi carrera y mi preparatoria al mismo momento. Terminé a mis 17 años. Y ahí cuando yo llegué dije, bruto. Terminé, ahora sí, mi año sabático. ¿Por qué año sabático? Todos mis amigos hablaban que el año sabático se usaba cuando acababa la carrera, pero yo apenas estaba acabando según la prepa. No hubo año sabático. Entré a trabajar y el trabajo me ha dado las herramientas más increíbles para poder sobrevivir en esta vida. Tengo 2 hijos. Mis hijos han sido mi mayor maestros, ejemplos, y me siento que a mí me hubiera encantado que llegaran mis hijos y a quién no, con esas instrucciones para poderles educar bien. No hay una guía para poderles educar y eso ha sido un poco difícil en la educación del día de hoy. ¿Por qué? Porque la educación se sigue volviendo una educación totalmente lineal. Al momento de yo meter a mis hijos a la escuela, me encontraba con un mismo sistema. Y decía, ¿cómo es posible que lo que yo vi en la escuela, ellos mismos lo siguen viendo y la misma manera? No sé si ustedes sepan, pero lo investigué y la palabra escuela viene de una palabra griega llamada skolé.
Descolé se transforma a la palabra escuela. Y escuela significa ocio. ¿Dónde se pierde todo esto? Muy fácil. Donde se institucionalizan las escuelas y los diferentes gobiernos toman este sistema y lo truncan a un sistema en donde no se ha podido evolucionar. Yo me preocupé porque dije, ¿cómo voy a darles a mis hijos la misma educación a la que yo fui en unos años y momentos como los que estamos viviendo ahorita? Mi hijo mayor me dijo, oye mamá, ¿y tú me permitirías hacer lo que tú hiciste, de hacer esa prepa y tener un tiempo libre para hacer lo que yo quiera? Yo quiero trabajar, hacer mi prepa. Total, nos sentamos y le dije, escoge 5 cosas que la escuela nunca te enseñó, ni tu casa. Se metió a clases de francés, a clases de canto, cómo escribir música, entre otras. Fue el mejor año de su vida. Y yo creo que también de la mía, porque yo ver a mi hijo feliz es todo lo que yo quería. Aristóteles decía que los seres humanos necesitamos 3 actividades: trabajo y aprender oficios para poder sobrevivir en este mundo. También tenemos y necesitamos tener un descanso después del trabajo físico y mental. ¿Y por qué no? Cuando no estamos trabajando y no estamos haciendo nada, estamos en un momento de ocio, en donde el ser humano se conecta con su alma. ¿Cómo es posible que hayamos cambiado tanto la educación? Mi siguiente hijo, es también mi hijo iba en secundaria y él tenía que ir a la preparatoria. Aquí hay una frase que me encanta en donde nosotros aprendíamos a estudiar así: dime y lo olvido, enséñame, lo recuerdo, pero si lo involucramos, lo vamos a recordar. En ese tiempo me tocó vivir, y yo creo que puedo pensar que me tocó la suerte de poder aprender y vivir y acompañar a mi hijo en una etapa en donde vivimos un problema de salud emocional. ¿Dónde te enseñan el problema de la salud emocional, a cómo sacar las herramientas para poder guiar a tu hijo y sacarlo adelante? No las tenía. Tuve que leer como 100 libros en menos de 15 días para tener esas herramientas y poderlo sacar adelante, poderle guiar, poderle enseñar, poderle educar. Y cuando yo encuentro que la educación existe a través de una gran comunicación y entender cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene una parte lógica y una parte creativa. Pero eso yo no lo enseñaba en la escuela, no me lo enseñaron nunca en la escuela. Gracias a Dios tuvimos un final muy exitoso los dos, pudimos salir adelante a pesar de todas las adversidades y no tener las herramientas perfectas para poder salir adelante. Él es un gran músico y yo puedo seguir en mi camino. Estamos viviendo en un siglo donde somos 6 generaciones. ¿Cómo es posible que 6 generaciones que comunicamos, pensamos, creamos y vivimos, queremos seguir con un sistema que sigue truncado? Allí me preocupé cuando mi siguiente hijo llega una pandemia. El sistema para mí era igual al que todos estábamos estudiando, pero ahora era atrás de una pantalla. Me preocupaba porque decía así, no aprendes mucho o batallamos mucho algunos en la escuela, atrás de una pantalla a lo mejor iba a ser un poco más difícil. Y es ahí donde me di cuenta que dije, tenemos que despertar a una nueva educación, despertar y atrevernos a hacer una nueva educación. Como no encontré absolutamente nada, ni un lugar en donde yo pudiera meter a mi hijo, yo dije, pues voy a poner mi propia escuela. Una escuela en donde yo pueda recibir a todos estos jóvenes y darles herramientas de vida. Herramientas que se van a utilizar para poder empezar. Desaprender lo aprendido. Darles herramientas para poder conectarles, para poder estar presentes, para poder avanzar y poder estar viviendo una educación para hoy y para el futuro. Todos los seres humanos tenemos una capacidad invaluable. Solo que toda la vida hemos sido programados bajo un sistema que se pensaba que era para siempre. Y les digo algo, siempre es buen momento para darte cuenta de que sí es posible. No tengan miedo y tengan ganas. Creemos que es bueno momento para crear una nueva educación. Muchísimas gracias a todos.